Muchas gracias por acompañarnos a un discipulado más de su Iglesia México Nuevo Amanecer. Vamos a tener un tema muy hermoso, a muchos nos preocupa y es precisamente el cómo hablar con Dios. Así es que yo espero que puedas tener claridad en cualquier duda que pudiera estar en tu corazón por el cómo hablar con Dios. Pues bien, en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús se levantaba muy temprano, antes del anochecer, cuando todavía era oscuro, porque en el amanecer tenemos pues precisamente el tiempo de no estar corriendo acarrereados, tenemos de repente la oportunidad de estar sin el estrés del día a día. Sin embargo, hay quien teniendo el estrés del día a día lo hace cuando cree que ya terminó todo en la noche y eso no está mal, también está bien. De hecho, en otras porciones de la Biblia escuchamos cómo Jesús en realidad va terminando de hacer todas sus actividades, aún cansado, se va. Y entonces debes de entender la importancia que tiene una plática con Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ciertamente tenemos tiempos de oración en comunidad, tenemos tiempos de oración en la iglesia o en cualquier otro lado acompañados, pero cuando tienes inclusive tiempos de oración en pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, hay ocasiones en las que no puedes exponer cosas sensibles de tu intimidad, cosas sensibles de lo que a ti te puede estar aquejando. Entonces, la verdad es que los tiempos de intimidad con Dios deben de ser a solas. En una de las prédicas estábamos platicando precisamente, yo te recomiendo que veas el video de Introducción a Reino, y es ahí donde te das cuenta que Dios lo que quiere es entrarte en un cuarto de deliberación, no solamente estar en intimidad platicando contigo, sino Él quiere llevarte al grado de que pueda Él consultarte a ti qué hacer en ciertas cosas. Imagínate ese privilegio de que Dios te pregunte a ti. Y sí lo podemos ver cuando Dios está hablando con Abraham, ¿te acuerdas? Iba a destruir Sodoma y Gomorra y Dios en su corazón dijo, ¿acaso le ocultaré esto a Abraham? Y le contó a Abraham lo que iba a hacer y fue cuando Abraham empezó a interceder por el pueblo y dijo que si encontraba 50 justos lo iba a destruir. Y Dios dijo que no, y empezó a negociar que si 40, que si 30, y es ahí donde te das cuenta que Dios le seguía respondiendo 50 o 30, no, 50 a 10, no lo voy a destruir. Entonces, realmente Dios te escucha a ti, no solamente te escucha, sino quiere ser partícipe de sus decisiones contigo. Dice, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así es que yo en mi eslogan de WhatsApp, yo he puesto que la santidad privada es la fuente del poder público, porque en el momento en el que tú realmente entras en esta intimidad con el Padre, eso es lo que te abre las puertas y te da paso a todo en lo que haces del día a día. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y los haré descansar. Y mira que hay muchas ocasiones en las que llegas en la noche a casa muy cansado y lo que quieres es disponerte a dormir, pero no sé si te ha pasado que llegas, duermes y parece que nada más parpadeaste y ya amaneció, y en muchas otras ocasiones despiertas cansado, cansada por haber soñado o despiertas cansado por la situación que te esté aquejando. Y la verdad es que no pudiste descansar porque para descansar realmente deberías de ir ante Dios y dejar todas tus cargas. Yo te invito a que hagas el intento de en las noches verdaderamente orar, pero no nada más ores 5 minutos, 10 minutos, trata de dedicar el mayor tiempo posible. Acuérdate que Dios pide diezmo y si estuviéramos realmente nosotros día a día dándole el 10% de la vida que Él nos dio, deberíamos de estarle dando de menos 1 hora al día en plática, en oración. Y de verdad que yo te invito a que lo hagas cuando estés muy, muy cansado, que te venzas a ti mismo, te postres en oración antes de dormir y te darás cuenta que tu descanso va a ser mucho, muy diferente.
En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, no importa la calidad de oración a la que tú quieras llegar, no importa que llegues enojado, frustrado, con miedo, no importa la condición, no hay pecado que asuste a Dios. No hay nada nuevo que tú le puedas contar a Dios que Él no sepa ya. Así es que, ¿qué le puedes decir a Él que Él no sepa o que Él no haya creado? Entonces, lo que Él te dio, lo que Él te da, sabe que es para hacerte crecer. Entonces, en todo momento, cuando tú te presentas a Él, Él no te va a correr, no te va a decir, sáquese de aquí con su pecado apestoso. Y después vamos a platicar también un poquito más adelante que más que el pecado, tenemos que estar nosotros buscando derribar no el pecado, sino la iniquidad, que es la terquedad a seguir pecando. ¿Y cómo vamos a tener nosotros un buen tiempo de oración? Pues primero tenemos que reconocer la presencia de Dios, porque si tú en realidad piensas que Dios no está contigo o piensas que Dios no te escucha o de verdad crees que Dios no se va a manifestar ahí en tu recámara o en el lugar en el que estás orando, pues de entrada estás tú mismo negando su oportunidad de manifestación. Y fíjate que a mí en alguna ocasión me dijeron que no orara en el baño, porque voy a descender la presencia de Dios y no puedo yo estar dando a la presencia de Dios en un lugar inmundo, en un lugar sucio. Pero yo quiero comentarte que esta recomendación que me dieron, a lo mejor me la dieron en particular a mí, porque a mí el baño no me representa ningún reto, pero platicaba con un amigo que él era adicto a las drogas y entonces me decía que al dejar la droga le daba mucha ansiedad de entrar al baño, porque siempre que entraba al baño lo hacía para drogarse ahí. Entonces, a veces podía estar el día muy tranquilo, pero en el momento en el que entraba al baño, casi salía corriendo, a veces no alcanzaba ni a hacer del baño, porque la ansiedad, el deseo de quererse drogar, la costumbre, el patrón de actividades que se había formado en su cerebro era tan grande que le formaba como una tentación casi irresistible. Entonces, yo creo que en esos momentos, no importa que estés en el baño o que estés en cualquier lugar, Dios, así como te conoce todo, también Dios creó todo y no haya ningún problema en el que tú puedas orar en el baño, en cualquier situación que tú consideres sea inmundo. Y de preferencia, como te decía, un tiempo especial de oración, buscando que sea al amanecer, que sea muy temprano. No solamente porque no tienes nada que hacer, sino porque en el amanecer encuentras tú, en tu calidad biológica y neuronal, un despeje para, para percibir lo que normalmente no percibirías con un cerebro cansado. Y puede ser que te levantes con sueño, pero realmente no vas a levantarte cansado, cansada. En Hebreos 11:6 dice así, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú te levantas precisamente creyendo con fe, creyendo como si fuera ya hecho, creyendo que el único requisito que te pide Dios es que se lo pidas en una plática en intimidad. Si tú realmente crees eso, eso es fe, entonces dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Porque imagínate qué recompensa le dará a quien se esfuerza por levantarse a las 5 y orar, y qué recompensa le dará al que no se esfuerza y ora cuando puede, a la hora que puede, y de no orar nada, a orar aunque sea en el transporte público, a orar cuando vas caminando, pues al menos así. Pero como te dije, eso no es ninguna intimidad. Una intimidad con Dios es cuando platicas con Él de una forma tan estrecha que permites que Él deposite su semilla, deposite su propósito, deposite ese fruto dentro de ti. Y eso no lo va a hacer a los cuatro vientos. Y para los que defienden mucho a María, pues pueden ver que el ángel se le presentó a María y fue en intimidad, no fue a los cuatro vientos cuando dijo que se le iba a depositar la semilla. Entonces nosotros para que tengamos la semilla debemos de buscarle,
buscarle, y muy temprano, buscarle en intimidad. Otro es confesar cualquier pecado que hayas cometido. Y ciertamente vemos por ahí a una Eva y un Adán que se comieron de un fruto y pues, de repente nosotros nos trepamos al árbol completo como este amigo con su cubetita y todavía sonrientes, ¿verdad? No entendemos que debemos odiar el pecado, porque cuando entiendas que lo debes odiar, entonces no lo vas a seguir buscando, mucho menos tolerar. Vi en la semana un video de una niña que le hacen una broma. La niña tiene que llevarle papel higiénico a un familiar al baño y el familiar cuando le recibe el papel higiénico le embarra la mano con crema de avellana. La crema de avellana es color café y la niña piensa que le embarró de algo más y empieza la niña a quererse hasta vomitar, hasta que todos se ríen y le dicen, no, mira, es una broma, es crema de avellana, chécale. Y así pasa la broma con esta niña. Pero tú, en tu corazón, cuando no te asqueas de todo lo que te embarras y de todo lo que realmente te pone en un olor feo, en realidad estarías actuando como si, como los animales, por eso dice que la puerca lavada regresa a la porquería y que el perro regresa a comerse su vómito. Cuando nosotros nos comportamos de una manera animal, de una manera instintiva, estamos perdiendo nuestra calidad de hijos de Dios. En Salmos 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en realidad te decía yo de la iniquidad, nosotros hablamos mucho de pecado, pero el pecado se comete una sola vez. Cuando vuelves a cometerlo, ya no es pecado, ya se llama iniquidad. Y tú has escuchado que Dios perdona todos los pecados y además los deja sin castigo. Y pudieras pensar que Dios es este, ¿no? De una persona que hace atrocidades, pero sencillamente cuando se arrepiente y no las vuelve a hacer, pues ¿qué crees? Así es Dios, lo deja sin castigo. Pero cuando reitera ese patrón de conducta ya no se llama pecado, se llama iniquidad. Pero Dios, como es verdaderamente amoroso, también perdona la iniquidad. La única diferencia es que la iniquidad no la deja impune, sí la deja con la consecuencia. Por eso es que tú y yo hemos estado batallando con ciertas cosas porque nosotros ya confesamos el pecado, pero no queremos cortar la iniquidad y entonces cuando la cortamos realmente, aún fuimos perdonados por la iniquidad, pero la consecuencia no la tenemos que comer. Así es que lo antes posible acábate eso para que puedas disfrutar del nuevo fruto. Nosotros tenemos que presentar nuestras necesidades. Y uno de los ejemplos más claros que puedo yo poner en las necesidades que nos afligen día a día en este mundo es con el dinero. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y así lo dice lo que conocemos como el Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ¿qué crees? Después de eso, ¿qué sigue? Y perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden. O sea, nosotros estamos más preocupados por lo que vamos a recibir, por lo que vamos a comer, que por lo que queremos dar en ofrenda de perdón, que por las relaciones y la pureza en el espíritu. Dios lo sabe y Dios lo entiende. Entonces, como entiende eso, yo quiero que también tú entiendas que toda la situación económica que te puede estar aquejando, que te puede estar distrayendo o afectando, Dios tiene el control de esta economía. Y en el entendido de que Dios tiene el control de la economía, entonces no te va a dejar desamparado cuando tú realmente estás buscando generar cambios, porque Dios no puede aparecerte una olla de oro al final del arco iris si te estás endeudando constantemente con tarjetas de crédito, porque un punto de vista de una tarjeta de crédito es para financiar o para gastar. Y para financiar quiere decir que el banco te presta cierta cantidad de dinero y te dice que en cierto plazo tú le debes de pagar. Y en todo ese tiempo, si tú le pagas todo lo que le pediste, no te cobra nada. Eso es financiarte. Pero resulta que gastas más de tu capacidad de pago, resulta que no cumples con tu fecha de pago
Y entonces es ahí donde entran intereses, entran moratorios, entran comisiones, entran muchas cosas que no fuiste llamado a andar cargando. Y entonces puedes darte cuenta que eso no fue voluntad de Dios. No es voluntad de Dios que vivas endeudado. Entonces debes de tener cuidado con las mentadas tarjetas. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Y en la mañana yo estaba platicando acerca de la tristeza, que la tristeza no es nada más que una rebeldía en contra de Dios, una inconformidad que te da el no tener lo que tú quieres y eso genera un enojo en tu corazón. Te enojas con Dios y podemos ver el enojo de las personas convertido en tristeza porque no tienen el dinero que quieren tener, no tienen la pareja que quieren tener y cuando los manda el greñudo, la greñuda muy lejos, ay, están tirados al moco porque, ay, es que me dejó cuando el planeta está retacado de seres humanos. Pero el que tú quieres, ese es el que te puso triste. Y no es entonces el que quieres el que te puso triste, sino es tu terquedad la que te puso triste. Y te pone triste, en realidad no es triste, es enojado. Te pone malagradecido con Dios, porque si tú hubieras pedido en su nombre, entonces hubieras recibido en su nombre. Pero cuando las cosas no se te dan es porque no las estás pidiendo en su nombre, ni las estás recibiendo en su nombre. Cuando tú empiezas a entender esto, vas a aprender lo siguiente para rectificar, como te decía, hablando de la economía. Yo te sugiero que pongas en un papel todas tus deudas. ¿Cuánto le debes a fulano, a sutano, a mengano? ¿Cuál es tu proyección de gastos de la semana o del mes? Y así en esos números te des cuenta cuál es tu situación real, cuánto estás ganando y cuánto estás gastando, cuánto estás ganando y cuánto estás debiendo. Cuando tienes los números en tu cara, ahora preséntaselos como un pergamino a Dios en tu oración. Cuando tú te das cuenta, cuando tú te reconoces porque Dios ya lo sabe, en ese momento también pasa algo dentro de tu corazón. Empiezas a ver lo que no veías, que es la deuda, en algo palpable, que es el papel, y lo estás viendo antes de que se te presente como una demanda de cobro. Entonces, la cosa funciona diferente así. Y no dejar de trabajar, hablando de la economía, porque cuando entonces tú trabajas, en la palabra dice, el que trabaja merece su pan. Determine dar a Dios su mejor tiempo. Es por eso que te decía que en el momento en el que tú vas a orar, por ejemplo, llegas muy cansado y lo que quieres es dormir, para que realmente descanses, primero ora. Que te quieres parar tarde y en realidad nada te beneficia pararte demasiado tarde y no tienes por qué pararte demasiado tarde, pues, haz ese esfuerzo, sacrifica tu propia carne y preséntalo como una ofrenda y levántate temprano, que sea tu mejor tiempo, no que sea, ay, pues ahorita ya, híjole, ya voy a comer y no he tenido tiempo de orar y voy a orar por los alimentos y empiezas a orar por los alimentos y oras por los tíos, por los abuelos, intercedes y tienes hasta administración en menos de 5 minutos y ahora sí a comer. Eso no es orar, eso no es darles tu mejor tiempo. Eso es nada más cumplir con un requisito. Es como cuando Dios te pide que des diezmo de tus ingresos y en lugar de dar diezmo das cuota y entonces das cuota como si fuera sindicato y así todavía quieres que Dios le dé cumplimiento a muchas cosas. Y para rematar, lo das incompleto. Entonces sigues en el sistema de robo y quieres que el enemigo no te siga robando. Esa situación no funciona así. En Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren, o sea, no te duermas sin orar para que no entres en la tentación. Hay gente que dice que tiene sueños húmedos, que tiene sueños con otra persona estando casados, que tiene sueños de tentación. ¿Y sabes todo esto por qué fue? Porque no oraron antes de dormir. Cuando tú oras, predispones tu mente, tu corazón, tu cuerpo a que entre la presencia del Espíritu Santo. Como te dije, es un tiempo real de intimidad con Dios. El Espíritu, a la verdad, está dispuesto. Tu Espíritu, el Espíritu Santo que vive dentro de ti, tiene mucha hambre y está dispuesto
a que tú crezcas en esta parte. Dice, pero la carne es débil. O sea, no quiere decir que la carne, fíjate, la carne, la palabra dice que la carne es débil. Y entonces, ¿por qué dejarías que la carne domine al alma y domine al espíritu? Si la carne lo único que hace es obedecer, ¿te das cuenta? La carne es débil, o sea, no le eches la culpa a tus deseos, porque la gente dice, ah, pues es que caí porque pues, la carne es débil. Pues precisamente porque es débil la debes de dominar. Eso es lo que debes de hacer, dominar. Otro punto es examinar tu vida, lo que la iglesia tradicional le llama un acto de contrición. Examina tu vida y pregúntale a Dios qué cosas de tu vida le desagradan y aguanta la respuesta, porque la verdad es que hay muchas cosas y más cuando te sientes santo, cuando te sientes puro, cuando crees que ahí la llevas con el Señor, es ahí en ese momento cuando más tribulación y más eh, conflicto llega a tu vida. Así es que pregúntale a Dios qué cosas necesitas rectificar para poder crecer tú. En Proverbios 28 podemos ver 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Así es que nada de andar ocultando las cosas. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Quieres prosperar? Sé sincero con Dios. Háblale a Dios de tus pecados. Si tú no le hablas a Dios de tus pecados, Él no va a poderte ayudar a quitarlos y menos tus iniquidades. ¿De acuerdo? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Tienes que confesarlos a Él en oración. Tienes que apartarte para que alcances misericordia. ¿De acuerdo? Pida al Espíritu Santo la fortaleza para seguir adelante y dele gracias por la victoria. Eso es fe. Que tú verdaderamente puedas establecer al Espíritu Santo dentro de ti en tu vida, pero con victoria, que declares las cosas que no son como si ya fueran hechas. ¿Y qué cosa no es y que ya es como si fuera hecho? Pues precisamente la victoria sobre la iniquidad. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús está diciendo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, si tú le buscas a Dios, tú buscas a Jesús en oración, esa es la gran señal de que tú estás siendo apartado para Dios. Hay una palabra que me hizo ruido en esta semana que dice, son 60 minutos de poder. Son 60 minutos de poder porque en esos 60 minutos donde tú estás orando, estás teniendo el poder y la autoridad para poderte proclamar a través de tu boca milagros, sanidades, todo lo que pueda hacer, te lo habilita esa santidad, ese deseo de estar en unidad con Dios. Y entonces dice que todo lo que va a Él no lo va a echar fuera. Entonces, si Dios te lo dio, no te lo dio para estar coqueteando o nada más toqueteando la santidad. Dios te lo dio para que tú tengas ese poder y esa autoridad. Se le llama delegada, ese poder y esa autoridad que la hizo por amor a Él. Así es que pues muchas gracias por acompañarnos. Esto es México, un nuevo amanecer. Nos vemos en la próxima.